Hagamos el siguiente ejemplo de modelización cuadrática que está en los ejercicios propuestos para la clase del 23 del 6, porque acá los datos vienen presentados de otra manera y lo recomendable en este tipo de ejercicios es imaginarse la curva. Al ser una modelización cuadrática, sabemos que la gráfica va a ser una parábola con las características que se han mencionado. Entonces, veamos lo siguiente, fíjense lo que dice el problema. Dice que una bolita de vidrio es lanzada hacia arriba desde los 2 metros de altura. Pensando en la modelización cuadrática, al ser lanzada hacia arriba, la gráfica de la función, vamos a ver, a buscar el lapicito acá, ¿tá? Podemos imaginar la gráfica de la función, por ejemplo, algo así. Yo tengo la gráfica así, esto es X, esto es Y. Entonces, si es lanzada desde 2 metros de altura, esos 2 metros de altura van a estar reflejados en el eje Y, ya que se ha mencionado que la variable X normalmente es la que se usa para el tiempo y la variable Y para la altura. Es decir, que según el tiempo que pase, me va a marcar las diferentes alturas del objeto que se lanza, en este caso la bolita de vidrio. Entonces quiere decir que la pinta de mi gráfica es algo así. Y que la ordenada al origen para esa función está representada por los 2 metros desde donde se lanza la bolita de vidrio. Ahora el dato importante está en el siguiente dato. ¿Por qué? Porque vamos a pensarlo así. Me pide que arme la fórmula de la función cuadrática que modeliza la situación, ¿no? Y luego responde. Entonces, lo primero que voy a pensar, lo primero que tengo que pensar, es la fórmula que tengo que armar. En este caso en particular, la general, general, fórmula general de la función cuadrática va a venir dada por y igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y lo que se sabe de esta función es que c es la ordenada al origen. Y para este modelo, ese valor c, que es la ordenada al origen, es 2. O sea que inicialmente nuestra fórmula va a tener esta pinta. Recuerden que el objetivo inicial es buscar la fórmula y a partir de ahí responder las preguntas. Vamos a tener así. Y es igual a por x al cuadrado más b por x más 2. ¿Por qué? Repito, lo que hay que repasar acá son los elementos de la función cuadrática para reconocer estos datos. Entonces, sabemos que la ordenada del origen es 2 porque es desde la altura que se lanza la pelota. Y ahora fíjense qué es lo que se plantea a continuación. Me dice que, me dice que a los 4 y a los 9 segundos se encuentra a una altura de 146 metros. Recuerden que este dibujo es un modelo, pero piénsenlo así. Nosotros armamos la gráfica como para tener una idea de qué es lo que va a pasar. Nos está diciendo que a los 4, vamos a suponer que 4 sucede acá, ¿sí? A los 4 segundos, la altura, la altura de esa bolita es de 146 metros. Es decir, que 146 metros. Es decir, que para los 4 segundos, la fórmula devuelve 146 metros de altura. Y acá es donde es interesante la situación, porque dice que a los 9 segundos también pasa lo mismo. O sea, a los 9 segundos, vamos a hacerlo así, a los 9 segundos, a los 9 segundos, también está a esa altura. Entonces podemos pensar varias cosas en este sentido. Podemos, por ejemplo, pensar en hallar la forma polinómica, así como viene dada, o la forma canónica. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sabemos es que, vamos a escribirlo acá, a ver, ahí, la forma
canónica de la cuadrática es dos puntos. Esto ya más o menos lo hemos visto, lo hemos mencionado en clases, pero es importante tenerlo a la mano. Y igual a por x menos x de vértice al cuadrado más y de vértice. Acá, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el tema? Que yo puedo usar estos dos valores para encontrar, por ejemplo, el x de vértice. Ahí se me fue. Para usar, por ejemplo, para hallar, por ejemplo, el x de vértice, que sabemos que vas a estar acá en el medio. Acá lo que voy a tener es el punto máximo, que es el vértice. Pero ¿qué sucede en este caso? Si bien yo podría encontrar el x de vértice, no puedo asegurar automáticamente cuál es el y de vértice y poder reemplazar. Entonces, lo que voy a utilizar como información son esos dos valores que me da de 4 y 9, que devuelve como imagen 146 segundos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a pensar es la siguiente situación. A ver, esperen que saco. Es la siguiente situación. La relación funcional. Relación, relación funcional. Algo que mencionamos varias veces. Sabemos recuerden que lo que vamos a buscar es esto, porque de acá tengo la ordenada al origen. Sabemos que y no es otra cosa que una función de variable x. O sea, que en base a los datos que yo tengo, cuando a la función la evalúo en el 4, me devuelve 146 metros. Lo mismo que pasa con el 9. Cuando la función la evalúo en 9, también me devuelve 146 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función que tenemos acá, en el momento que x vale 4, y vale 146. Y en el momento que x vale 9, y va a valer también 146. O sea que, miren cómo queda la cosa. Si utilizamos la primer condición, esta primer relación funcional, la ecuación que yo estoy buscando es la siguiente. Cuando y vale 146, x va a valer 4. O sea que lo que vamos a tener es a por, lo voy a escribir así, por 4 elevado al cuadrado, más b por x, que en este caso es 4, más 2. Y eso, noten que es una primera ecuación. Es una primera ecuación que podríamos reescribir de esta manera. 146 es igual a 4 al cuadrado es 16, porque es 4 por 4, entonces tendríamos 16a, más 4b, porque b por 4 es 4b, más, ahí está, más 2. Entonces tenemos una primera ecuación obtenida de la primer relación funcional. ¿Ven? Esta que está acá, de esta relación funcional. Y podemos pensar lo mismo, es que si la relación funcional en este caso está dada por 9 y 146, va a pasar lo mismo, pero en vez de ahora ser x 4, x va a ser 9. Recuerden que todo se basa en la función original, pues nosotros lo que estamos buscando es la forma de la función. Directamente, vamos a anotarla acá. Esta forma de la función. Y tenemos una primera relación. Cuando x vale 4, e y vale 146. Ahora tenemos la otra. Cuando y vale 146, pero ahora x vale 9 y vamos a reemplazarlo acá. Entonces ahora y vale 9.
Entonces ahí lo que utilicé son las dos condiciones que a mí me da el problema. De la misma manera, voy a tener que 146 es igual a 9 por 9 es 81, A, 81A, más 9B más 2. Y ahora yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una de las formas de resolverlo acá es, por ejemplo, despejando de una ecuación y reemplazándola en la otra para poder hallar el valor de A y de B. Entonces vamos a hacer así. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. A ver si acá aparece. Todavía no. Acá tenemos como primera ecuación esto que tenemos ahí, esto que tenemos acá. Vamos a escribirlo. 146 es igual a 16A más 4B más 2 y 146 más, no, igual, 81A más 9B más 2. Ahí está. Y esto es un sistema de ecuaciones que debe resolverse con métodos tales como igualación, sustitución, lo que a ustedes les parezca. Vamos a empezar de la siguiente manera, porque quizás uno no recuerda mucho de cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero no requiere demasiada dificultad. Simplemente hay que ordenarse en el cálculo. Entonces vamos a agarrar esta primera que tenemos acá, esta primera ecuación que tenemos ahí, la primera, y lo que vamos a hacer es despejar B. O sea, vamos a pasar todo para un solo lado para que la B quede sola, de la primera ecuación. O sea, de acá. A esta vamos a llamarle primera ecuación. Y a esta otra que tenemos acá, vamos a llamarle segunda ecuación. Ahí está. Entonces, lo que hicimos es agarrar la primera. Entonces, vamos a despejar B. Es decir, vamos a dejar a la B sola y vamos a pasar todo para el otro lado. Nos va a quedar 146 menos 2 menos 16A es igual a 4B. ¿Sí? ¿Ven cómo es la cosa? Si yo hago ese despeje, noten que acá puedo resolver 146 menos 2. Entonces, cuando yo resuelvo 146 menos 2, me queda 144 menos 16A es igual a 4B. Yo quiero que la B quede sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Para que la B quede sola de este lado, a este 4 lo tengo que pasar dividiendo. Pero recuerden que este 4 pasa dividiendo a todo. O sea que va a dividir por un lado al 144 y por otro lado al 16. Vamos a escribirlo así, miren. 144 sobre 4 menos 16 sobre 4 A. ¿Cómo? Esto es una división. ¿Cuánto es 144 dividido 4 en este caso? Es 36. O sea que nos quedaría, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo acá, 36 menos 4A es igual a B. Entonces tenemos una expresión para B. Tenemos una expresión para B en este caso. Es un despeje, no es nada que pueda traer algún tipo de dificultad si lo agarran con detenimiento. Entonces, noten esta siguiente situación. Esta igualdad que tenemos acá, la agarramos, la despejamos de la primera ecuación, de la ecuación a la que llamamos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso que acabamos de encontrar, esa expresión para B que acabamos de encontrar, la vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Vamos a escribirlo acá. Teniendo la segunda ecuación, que sería todo esto que está acá, lo voy a copiar ahí, reemplazamos la expresión anterior, anterior. Y ahí se va a ver bien a qué me refiero con reemplazar la expresión. Nosotros tenemos esto que está acá, esto que tenemos ahí. Y de la expresión anterior tenemos que B
es igual a 36 menos 4A. Quiere decir que en vez de escribir A, en vez de escribir B, acá adentro vamos a escribir 36 menos 4A. Recuerden que acá hay un producto, así que lo que deberíamos aplicar es propiedad distributiva. El 9 multiplicado por el 36 y el 9 multiplicado por el 4. Entonces miren cómo queda la situación. De un primer lote tenemos el 146 directamente. Igual, me sigue quedando el 81A de ese lado, más, aplicando la propiedad distributiva, 9 por 36 va a ser 324, menos, ¿sí? Porque hacemos más por menos menos, y 9 por 4, 36, ¿sí? Entonces me queda menos 36A, menos 36A. Y sigue el más 2 ese de ahí, y sigue el más 2 ese de ahí. Entonces ahora pensamos lo siguiente. De todo esto que tengo acá, ¿qué puedo resolver? Puedo resolver el 324 más el 2. Y puedo resolver también el 81A con el menos 36A. Entonces nos queda en este lado 146 de un lado y del otro lo que resolvemos. Primero la letra. 81 menos 36, que me va a quedar 45A. Y ahora los números. 324 más 2, que no es otra cosa que más 326. Y fíjense que se vuelve una ecuación en donde solamente tengo que despejar A. ¿Qué pasa con este 326 que está sumando? Pasa restando para el otro lado del igual. Atentos a esto. Como el 146 es el que está, el que viene restando es el 326. Por eso queda escrito después. Recuerden que si ustedes lo escriben al revés, les va a quedar el signo al revés. Quiere decir acá que 146 menos 326 es igual a menos 180. Menos 180 igual 45A. Como lo que nos interesa es hallar A, lo que vamos a hacer es pasar ese 45 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y me va a quedar así, vamos a escribir. Menos 180 sobre 45 es igual a A. Igual a 180 dividido 45. Piensen que primero tenemos que hacer por la regla de signos, menos dividido más, me va a quedar menos, y 180 dividido 45 es 4. O sea que acá ya encontré que A es igual a 4 directamente. Me falta hallar B. Recuerden que lo que estoy buscando es la expresión de la función, de la relación funcional que modeliza el experimento de tirar la pelotita. Entonces yo ya tengo el valor de A, pero ahora me falta el valor de B. Pero no hace falta hacer tanto cuenterío de nuevo. ¿Por qué? Porque en el despeje que yo usé, yo tenía que el valor de B, y vamos a recopiarlo acá abajo, yo tenía que el valor de B era 36 menos 4A. Quiere decir que como ya tengo el valor de A, lo voy a reemplazar acá. Y lo que vamos a tener es 36 menos 4 por menos 4. Eso va a ser igual a B. Habría que resolver esa cuenta para obtener el valor final de B, que sería 36 más 16, porque menos por menos es más, y 4 por 4 es 16, y eso me daría 52. 52, así como vino presentado. Y finalmente, la función que estoy buscando va a ser y igual a menos 4 por x al cuadrado más 52 x más 2. Esa es la función que yo estoy armando para responder las preguntas. ¿Qué es importante acá? Entender que, como es una función de concavidad negativa, porque es un tiro vertical, es razonable que A sea negativo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la parábola abra hacia abajo.
Una vez que tengamos la fórmula, ya simplemente se trata de responder estas tres preguntas, que las voy a copiar. Ya solamente se trata de responder estas tres preguntas. Este es un ejercicio bastante laborioso, pero porque abarca varias cosas y es importante verlo. Entonces, mírenlo así. Esperen que, no pensé que había copiado cualquier cosa. Este, no, no, ahí está, todo esto. Quiero copiar todo eso, incluyendo el dibujo, para responder las preguntas. Seleccionen A, ahí está. Y esto es. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿a qué altura del piso estará la bolita 1,5 segundos después de ser lanzada? Es decir, que como X representa la cantidad de segundos, lo que voy a calcular para el ítem A, es directamente la función evaluada en 1,5. O sea, reemplazar a la X de la fórmula por el 1,5. Esto va a ser igual a menos 4 por 1,5, bueno, al cuadrado, pero ahí está, al cuadrado, más 52 por 1,5, todo eso más 2. Y bueno, vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto da directamente. Menos 4 por 1,5 al cuadrado, más 53 por 1,5 más 2. Eso es igual a 72,5. 72,5 en el contexto del problema, metros. Y recuerden responder la pregunta que se hace en ese caso. ¿Cuál es la altura máxima de la bolita? ¿Cuál es la altura máxima de la bolita? Para el ítem B, en el contexto de la función cuadrática, lo que me están pidiendo es que busque el vértice de la función. Sabemos que el vértice es una posición en el espacio, que en este caso es el máximo de la función, en donde tenemos el x de vértice y el y de vértice, que son los que tenemos que buscar. Y aquí hay que empezar a recordar las fórmulas, ¿no? Para el x de vértice, para el x de vértice, sabemos que la fórmula es menos, vamos a hacerlo ahí, menos b sobre 2a, 2 por a, para el x de vértice, pero atentos a esto. ¿El x que representa en el problema? El tiempo en donde alcanza la altura máxima. El tiempo, porque x representa el tiempo. Entonces, ¿quién va a representar esa altura máxima? El y de vértice. Pero para hallar el y de vértice, primero necesito hallar el x de vértice. En este problema en particular tenemos menos nuestro b, ¿sí? Acá es 52, o sea que nos queda menos 52. Ahí está, 52. Sobre 2 por el menos 4. El menos 4, ese que tenemos ahí. Si resolvemos la cuenta, arriba tenemos menos 52, abajo tenemos 2 por 4, 8 menos 8 por la regla de signos. Y esto en definitiva vendría a ser 6,5, que es más o menos la intuición que habíamos tenido utilizando el eje de simetría. 6,5. Pero ese es el tiempo en donde alcanza la altura máxima. La altura máxima, vamos a escribir acá, la altura máxima será representada por el i de vértice, porque no me están pidiendo el tiempo en el cual alcanzó, sino cuál es exactamente la altura. Y la altura está representada por i, o sea que hay que hallar el i de vértice, que en este caso en particular no es otra cosa que reemplazar en la función por el x de vértice. En este caso el 6,5. 6,5, 6,5, 6,5. Ahí está.
Igual, ahora sí vamos a hacer esa cuenta. Esperen que la hago. Menos 4 por 6,5 al cuadrado. Más. Ahora que me estoy dando cuenta, usé el 53 acá y en el 52. Mirá qué loco. Vamos a cambiarlo. 52 y acá 52. Ahora vamos a ver si arreglo ese resultado. 52 por 6,5 más 2. Ahí está. Eso da 171. 171, 171 ¿qué? En el contexto del problema, metros. Metros, ahí está. Vamos a arreglar este a ver si hay algún tipo de cambio en el número o dije una cosa y escribí otra. ¿Qué puede pasar? A veces pasa. 71 clavado, ahí está. Ahora sí, ahí se arregló eso. Perfecto. Listo. Y este 171 fue la altura máxima, que es razonable, porque si una de las alturas fue 146, la máxima tiene que ser mayor a 146. Siempre piensen en esa situación. Y después, miren la situación acá, pregunta, ¿cuánto tarda la bolita en llegar al piso? La posición de la bolita en el piso, la posición de la bolita en el piso, no es otra cosa que este punto que tenemos acá, porque ahí es donde representa la posición, tiene altura cero, o sea, cuando toca el piso. Que para el concepto de función cuadrática, para el concepto de función en general, eso es una de las raíces. Y nosotros tenemos tenemos la función, y podemos, por lo tanto, hallar sus raíces. Vamos a hallar dos raíces, pero la que representa el tiempo en la que toca el piso es una sola. Analizando el dibujo, es la que va a ser positiva, porque si la gráfica sigue cayendo para este lado, va a tener una raíz negativa, que en el contexto del problema no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, veamos lo siguiente. Búsqueda de raíces. Sabemos que las raíces van a venir dadas por x sub 1, 2, por la fórmula que bien conocemos y que creo que está por acá. Sí, está por acá la fórmula de las raíces, en donde tenemos que aplicar los valores de a, b y c. Recordemos que nuestra función es esta, que está recuadrada en verde acá. Es esta función que está recuadrada en verde ahí. Y que para esa función a es igual a -4, b es igual a 52, esta vez sí, y c es igual a 2. Y ahora lo que consta para hallar las raíces es reemplazar esos valores en la fórmula que conocemos como fórmula resolvente. Menos b, o sea, menos 52, más menos b al cuadrado, o sea, 52 al cuadrado, menos 4, por lo que vale a, que es -4, por lo que vale c, que es 2. 2, ahí está. Sobre 2 por a, que es 2 por -4. Vamos a pasar esto a la siguiente página como para que la cuenta quede toda junta. Acá lo recomendable es siempre resolver en principio toda esta cuenta, toda junta, así como está nomás. Nos va a quedar 52 al cuadrado más, por ahí tenemos el menos por menos, más 4 por 4 por 2, que eso es 2736. Entonces, vamos a hacerlo así. Toda esta raíz de acá, en realidad todo el argumento de la raíz es 2736. Y abajo, 2 por -4 es -8, directamente, -8. ¿Está? Podemos calcular en el siguiente paso, la raíz, ¿sí? La raíz de todo esto, raíz de 2736 es igual a aproximadamente 52,31, más o menos, ¿sí? Para buscar lo aproximado.
52,31. Y ahora es acá en donde dividimos las dos posibilidades. La posibilidad para un x1 igual a todo esto, pero con la suma. Todo esto, pero con la suma. Con la suma. Y lo mismo para un x2. Vamos a hacerlo así. Lo mismo para un x2. Pero lo que tiene ahí es que tendrá la resta. Acá uno podría pensar así en un razonamiento rápido que la respuesta correcta va a ser la que es la suma, pero verán que no necesariamente. Vamos a ir resolviéndola una abajo de la otra, así como está, para ir comparándolas. -52 más 52,31 no es otra cosa que 0,31 positivo. 0,31 positivo. Y si yo a ese 0,31 lo divido por -8, 0,31 dividido por -8 me va a dar directamente 0,03, pero negativo, por la regla de signos, menos 0,03875, si lo queremos poner completo, que es la negativa, es la que no va a funcionar. Ahora, si nosotros resolvemos esta otra, ¿sí? Noten que arriba, me va a quedar 104,31 negativo, menos 104,31 negativo. ¿Por qué? Porque estoy sumando negativos. Pero cuando hacemos la división y la regla de signos, vemos que eso va a quedar positivo. Entonces vamos a tener 104,31 dividido 8, ¿sí? Porque va a quedar positivo, menos por menos dividido menos es más, que no es otra cosa que 13,03 más o menos. 13,03875. Y este es el valor positivo, que es el que en definitiva estábamos buscando. Podríamos responder entonces que la... ¿Hablamos de pelota o bolita? ¿Cómo era la cosa? A ver, vieron todo lo que llevó el ejercicio, ¿no? Una bolita. Entonces, como respuesta, la bolita toca el suelo aproximadamente a los, podemos poner así, 13 segundos, ¿sí? Porque es muy aproximado a 13 segundos. Y de esa manera habríamos respondido a las tres preguntas. Pero fíjense que todo se basa en interpretar los datos que me da el problema, hallar el modelo, la función que modeliza el problema, y a partir de esa fórmula responder las preguntas.